creyendo, Señor, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, creyendo, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre. Tu palabra dice que, Señor, ese nombre, si nosotros oramos en ese nombre, los enfermos sanarán. Y esta noche estamos pidiéndote por la salud de nuestro hermano Mario, ahí, Señor, nuestro Mario Martínez. Oramos para que ahí tú extiendas tu mano de sanidad y puedas normalizar, Señor, todos esos indicadores que no están bien. Oramos para que su salud esté en óptimas condiciones, Señor. Pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, que descienda ahí ese poder de lo alto y pueda tocar su cuerpo, Señor, y estabilizar su salud en el nombre de Jesús. Y cualquier otra necesidad que haya en medio de tu pueblo, aquí la presentamos esta noche, Señor. Oramos para que, Señor, haya respuesta a aquellas peticiones que han estado ahí siendo puestas delante de ti. Que tu bendita gracia, que tu bendita misericordia llegue a cada necesidad, cualquiera que sea, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias, porque sabemos que tú oyes nuestras oraciones. De la misma manera queremos presentarte la palabra de esta noche, Señor. Oramos para que haya una unción del Espíritu Santo siempre en este lugar, mientras cantamos, adoramos, mientras desarrollamos este culto al Señor. Que el Espíritu Santo esté siempre obrando y que la palabra del Señor ahí sea entregada a cada corazón y que sea ese dedo del Señor escribiendo en las tablas de nuestro corazón, sellando su palabra, haciendo que la palabra de Dios quede para nosotros de manera permanente en nosotros, Señor, así como está escrito en ella misma, donde tu palabra dice que ya no escribirás en tablas de piedra, sino que escribirás en las tablas de nuestro corazón. Ya la ley del Señor ya no estará de memoria, sino que va a estar en las tablas de nuestro corazón. Así es que queremos que esa administración de tu palabra, Señor, sea de esa manera en todos nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Vamos a reflexionar en algunas cositas que el Señor me ha estado teniendo ahí estos días. No sé si ya tenemos aquí conectadito esto, vamos a ver. Sí. Este versículo lo estaba analizando en diferentes versiones. Este versículo me llevó a pensar algunas cosas que yo creo que debemos de verlas en el plano familiar, hermano, y que el Señor pues obre conforme a lo que Él quiere ministrar a cada uno de nosotros. Fíjense que al Señor le están haciendo algunas consultas acerca del matrimonio y entonces me llamó la atención, y sobre todo esta versión Castilla dice: porque hay incapacitados para el matrimonio, hay incapacitados para el matrimonio, hermano. Dice que nacieron así desde el seno materno. Y hay incapacitados a quienes los hicieron así, los hicieron incapacitados. ¿Quiénes? Los hombres. Mire qué cosas, hermano. Pero hay otro grupo de incapacitados que ellos mismos se hicieron así por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de aceptarlo, pues que lo acepte, dice el Señor aquí. Y usted lo puede buscar en diferentes versiones. Otras versiones hablan un poquito más escondidito todo, pero yo creo que aquí está hablando de las personas que eran eunucos, es decir, que no podían, hermano, tener hijos, engendrar hijos, los habían de alguna manera incapacitado para eso. Los reyes, hermano, tenían este tipo la Biblia llama oficiales, en algunos casos le llama oficiales. Ellos, las personas que trabajaban en su reino, trabajaban bien de cerca, entonces los hacían eunucos. Aquellos jovencitos que habla la Biblia en el libro de Daniel,
incluso el mismo Daniel, Misael, Azarías y el otro acompañante, ellos los hicieron eunucos, los hicieron oficiales, los incapacitaron. Pero fíjese, hermano, yo quiero en el nombre del Señor poder aplicar esto a nuestros días, porque ahora eso ya solo es historia. Verlo literalmente ya no nos serviría de mucho, porque nosotros ni siquiera estamos regidos por un reino, hermano. Nuestros gobiernos son diferentes. La economía en la cual estamos hablando naturalmente es diferente. Pero sí hay enseñanzas en estas cosas que debemos de sacarlas. Entonces, mire, muchas veces, hermano, estamos como dañados, y así el Señor ponía en mi corazón esto, que a veces estamos como dañados, y esas marcas que de repente traemos, así como la marca de un eunuco, hermano, a veces traemos marcas que de repente ya nacimos con esas marcas, con esas incapacidades, hermano. O puede ser que en el desarrollo de vida nos hicieron alguna marca que ahora nos está pasando factura para poder, hermano, poder establecer un hogar, para poder establecer una casa. O puede ser que nosotros mismos hemos cometido errores que nos impiden, hermano, poder llegar a tener una familia, un hogar estable, un matrimonio estable, una casa en un desarrollo normal. Entonces son como limitaciones, hermano, que pueden venir, según esto que estamos leyendo, pueden darse por 3 razones. Pueden haber otras, pero yo quiero quedarme con esas 3 razones. Puede ser que desde el vientre fuimos marcados con algo, con alguna administración, con alguna palabra, con algo, hermano, que se dio ahí en ese tiempo donde fuimos concebidos, donde nuestras madres quedaron embarazadas, hermano. Puede ser que aún en el vientre se recibieron ministraciones, hermano, que desde ahí nos marcaron. Porque al revisar todo esto, hermano, yo encuentro que uno puede ser marcado para bien desde el vientre. Por ejemplo, hay ejemplos bien claros. Por ejemplo, Sansón, hermano, que vamos a hablar, tal vez llegamos hasta ese punto. Pero Sansón es uno de los muchachos que leemos en la Biblia que él fue apartado desde el vientre de su madre. Él fue un nazareo. Es más, cuando le está declarando toda su verdad a Dalila, él le dice: yo soy un nazareo desde el vientre de mi madre. Podemos leer cómo Juan el Bautista dice que él fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su mamá. Mire, valga estos puntitos para que aprendamos a administrar a los nuestros desde el vientre. Se puede ministrar, hermano, bíblicamente. Desde el vientre podemos pedir una llenura del Espíritu Santo para nuestros hijos. Desde el vientre podemos consagrar a nuestros hijos, así como lo hizo Ana. Bueno, Ana lo consagró todavía desde antes de nacer. Ella dijo: si me das un hijo, este va a ser apartado para ti. Pero lo que yo quiero ver, hermano, es cómo hay una administración espiritual, ya sea del lado positivo o del lado negativo, para los niños, los que están todavía en el vientre. Entonces, mire, esto quiero hablar de estas incapacidades que de repente ya venimos con ellas. Y entonces cuando ya llega nuestra edad, hermano, de formar un hogar, cuando llega, hermano, el tiempo donde de repente ya tenemos que formar una familia, nos encontramos con unas cosas, hermano, que nos impiden realmente, así como dice ahí, pues incapacitados para el matrimonio. Y entonces, hermano, empezamos a luchar con cosas que ya sea que nacimos con ella o que en el proceso de vida, de niñez, adolescencia, juventud, nos marcaron con eso, o errores que nosotros mismos voluntariamente, hermano, cometemos y que nos llevan a tener esas incapacidades de poder formar un hogar. Pero en el nombre poderoso de Jesús, hermano, yo no traigo un mensaje de desaliento. Yo siempre me gusta buscar en la palabra esas promesas que están para nosotros, pero a mí me enseña la Biblia que nuestro Señor Jesucristo
vino a devolvernos todo lo que el enemigo nos ha querido quitar. Y que los ojos de los ciegos se abrirán, hermano, los oídos de los sordos también se van a abrir, las rodillas endebles van a ser fortalecidas, el cojo saltará, dice la palabra, hermano, la lengua de los mudos dará gritos de alegría. Entonces hay sanidad en Dios, toda incapacidad en el Señor puede ser restaurada, para que nosotros, hermano, no tengamos incapacidades de conformar un hogar, una familia. Todo el deseo, hermano, del Señor es que nuestros hogares sean hogares estables, hermano. Pero hay que revisarnos si no hay incapacidades. Número uno, ¿qué incapacidades hay? Y número dos, ¿cómo se generaron? Porque a veces creemos, hermano, que no es necesaria esa información, y sí es importante. Por ejemplo, el Señor Jesucristo iba a sanar a un muchacho que estaba endemoniado, y la primera pregunta que Jesús le hizo: ¿desde cuándo está el niño así? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Es importante ver qué pasó. En Juan capítulo 9 se habla de un ciego de nacimiento, hermano. O sea que ese venía ciego desde el vientre, dice la Biblia. Ahí está en Juan capítulo 9. Y los discípulos le preguntaron al Señor: ¿quién pecó? ¿Pecó él? ¿Pecaron sus padres? ¿O por qué nació así? Y el Señor no les corrige la pregunta. Es una buena pregunta. Es una pregunta muy acertada. O sea que hay problemas, hermano, que hay que averiguarlos, de dónde los traemos. Hermano, vaya, por ejemplo, si vemos que venimos de una línea de que todos divorcios, hermano, nuestros abuelos se divorciaron, nuestros padres se divorciaron, ahora estamos nosotros luchando con eso. Hay que ver eso, ¿por qué? Y entonces mire, hermano, otra cosita que yo quisiera decirle antes de que empecemos a ver algunos puntitos es, hermano, ¿para qué nos vamos a estar, tal vez es un poquito fuerte esto, pero ¿para qué nos vamos a estar revolcando en la sangre de nuestros antepasados? Porque a veces, perdónenme, yo a veces siento que los comentarios que a veces hacen de esto, hermano, como que nos dan un acomodamiento. No, es que yo he luchado con esto porque todos mis ancestros han luchado con esto, entonces yo voy a seguir luchando. Reprendamos eso en el nombre de Jesús y digamos, conmigo se va a terminar esto. Esto no va a pasar para mi siguiente generación. Yo me voy a parar en la brecha y en el nombre de Jesús yo voy a vencer esto. Pero a veces, hermano, fíjese que para que mire que eso es Biblia, mejor se lo voy a leer. En Ezequiel capítulo 16 creo que hay un caso, hermano, donde a esa mujer le dijeron: yo te encontré revolcándote en tu sangre, hermano. Creo yo que por ahí está, dice que en cuanto a tu nacimiento, dice el verso 4, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, no fuiste frotada con sal ni envuelta. Pero hay un versículo donde dice que, ¿cuál? El 6. Hay un versículo donde dice: yo pasé junto a ti y dice, y te vi, mira, hermano, revolcándote en tu sangre. ¿Sabe qué es eso? Revolcándonos en la sangre de los ancestros, con los mismos problemas de los ancestros. Revolcándonos, hermano, como acomodándonos ahí. No, es que este es un problema ancestral y yo no lo puedo vencer, entonces estoy cayendo en esto una y otra vez. ¿Por qué? Si tenemos libertad en Cristo. ¿Por qué si le podemos decir: Señor, yo esto lo voy a vencer? Esto no va a ser para que conmigo, Señor, siga esta situación. No. Yo me paro en la brecha y yo reprendo todo ancestro, toda situación ancestral. Y yo declaro que de mi generación, de mi turno en adelante, estas cuestiones ya no van a estar afectando mi línea genealógica. ¿Y para qué estarnos revolcando en la sangre, hermano? De eso, yo así lo veo eso. A veces de veras, yo escucho esos comentarios: no, pastor, es que viera, mire, mi abuelito alcohólico, mi bisabuelo alcohólico, mi papá alcohólico, y entonces yo estoy luchando. ¿Y por qué no vences eso entonces? Sí se puede vencer. Hermano, el Señor vino a libertar. El Señor vino, dice que Él vino a libertar a los cautivos, y esas cosas ancestrales. Entonces, hermano, que nada nos incapacite. Yo así le puse a este tema, fíjese, un poco raro el tema, pero hay discapacidades familiares, hermano. Hay discapacidades familiares
que hay que tratarlas, hay que ir delante del Señor, hay que rogar como rogó Bartimeo. Hay que pedir como, hermano, de repente nos toca a nosotros como familia hacer aquel papel de aquellos 4 que llegaron, 4 creo que eran, aquellos que llevaron a aquel paralítico y no se vencieron, hermano, no se vencieron y dijeron, pero aquí está lleno, la multitud está llena esta casa, bueno, algo vamos a hacer. Se subieron al techo, hermano, rompieron el techo y bajaron ese paralítico hasta donde estaba Jesús. Dice la Biblia que ese paralítico fue sano por la fe de los que lo llevaron, no por la fe de él. Pero no se rindieron. Por eso le digo, esto es de pelear, hermano. Una profecía hoy decía, la batalla, la buena batalla, es de pelear, es de pelear. Entonces no se vencieron. Yo me imagino que tal vez cualquiera de nosotros, incluyendo el que predica, qué imposible, ¿cómo vamos a llegar hasta donde está Jesús? Mira cómo está de gente ahí. Mira, mejor vámonos y vamos a buscar otra oportunidad. Yo quizás hubiera hecho eso, hermano. No, mira, ya no pudimos llegar. Otro día vamos a ver, vamos a buscar una oportunidad de ver a Jesús. Pero ellos no, hermano. Esos 4, no. Tenemos que llegar. Y vamos a hacer lo imposible. Rompamos el techo. Y yo me imagino, hermano, y los dueños de esa casa. Mire, hay cosas que tenemos que pelearlas más allá de nuestras capacidades. Tenemos que pelearlas con tal de romper con situaciones que nos incapacitan, hermano. Entonces mire, hay varios ejemplos. Yo mejor se los voy a enlistar aquí y se los voy a ir tal vez solo mencionándoselos. Mire, Adán, dentro del huerto, yo encuentro entre todos los problemas que se le pueden encontrar a Adán y a Eva dentro del huerto, es que ellos tuvieron un problema en el oír. Esa cita que está ahí, Génesis 3, 9 y 10, es cuando el Señor desciende al huerto, hermano, y entonces le empieza a preguntar a Adán, ¿dónde estás? Y él le dice, es que te oí y tuve miedo y me escondí. Eso ya es una incapacidad en el oír. Eso es que ya tenemos un problema en el oído. Cuando la voz de Dios, cuando una palabra de Dios, cuando un mensaje de Dios que usted sabe, hermano, y yo sé que es el Señor que me está hablando, y lo que me produce eso a mí es esconderme, ya tengo un problema en el oír, ya tengo una incapacidad en el oír. Hermano, la voz de Dios, lo que tiene que generar en nosotros, cuando el oído está bueno todavía, cuando no hay incapacidad en el oído, la voz de Dios lo que tiene que generar en nosotros es arrepentimiento y decir, yo quiero volver al Señor, me he alejado y yo quiero volver. Porque, hermano, entre todo lo que dice el Señor es que Jehová es nuestro pastor. Y la Biblia dice que la oveja oye la voz de su pastor y no se esconde, no se ahuyenta, no, oye la voz de su pastor y le sigue. Entonces el oído, hermano, dañado, un oído, hermano, que está lesionado, un oído que está discapacitado, es que, hermano, en vez de acercarnos al Señor, nos aleja. La voz del Señor ya no es amigable, sino que la voz del Señor ya es como una voz de juicio, de que nos va a destruir, de que nos va, hermano, a castigar y que nos va, no. Hermano, deberemos de pedirle al Señor, Señor, por favor, sana mi oído para que cuando yo escuche tu voz me atraiga a ti y no que me esconda. Y el resultado de ese matrimonio fue, hermano, que perdió su deleite. Entonces, ¿cuántos matrimonios perdieron su deleite ya? Es una incapacidad eso. ¿Cuántos matrimonios ya están fuera del huerto? Es decir, hermano, ya, mire, yo he escuchado gente que dice, no, nosotros estamos juntos por los niños. ¿Cómo así? ¿Los niños? No, es que no queremos que nuestros hijos se vayan a dañar y entonces hicimos ahí un arreglo entre nosotros, los esposos, y ya dijimos que enfrente de los niños todo bien, pero una vez los niños se duerman, tú te vas a dormir a un cuarto, yo me voy a dormir a otro cuarto. Ya, mire, ese es un matrimonio que ya se salió del deleite.
ya no está dentro del huerto. ¿Qué lo sacó? El oír. Por el oír entró todo. Cuando Eva empezó a oír la serpiente, hermano, le empezaron a contaminar su oído. El primer sentido que le incapacitaron a Eva fue su oír. Dice que ella oyó todo lo que le dijo. Tienes razón, serpiente. Y después puso a verse el fruto, ya le afectaron su otro sentido, la visión. Después de que vio el fruto, dice que fue y lo tomó, ya le afectaron su otro sentido, su tacto. Después de que tomó el fruto, se lo comió, ya le afectaron ahora, hermano, su paladar, su gusto. Y después dice que conocieron discernimiento, ya su discernimiento se lo distorsionaron. Entonces vemos a una mujer totalmente incapacitada. Vemos que después le da el fruto a su esposo y ya también a él le afecta todos sus sentidos. Y entonces, hermano, el oído queda incapacitado y eso les trajo que lo sacaran del deleite. Por eso, hermano, la pregunta de este versículo, de incapacitados para el matrimonio. Hay unos que nacieron así, hay otros que los hicieron y hay otros que se hicieron. Entonces veamos otro, Sansón. Oh, hermano, Sansón, el problema de Sansón fueron los ojos. Siempre, hermano, anduvo viendo lo prohibido. Siempre puso sus ojos en los lugares equivocados. Y cuando vemos a Sansón familiarmente, hermano, porque hoy es un día, aunque es jueves, pero estamos desarrollando el culto antes del día viernes. Entonces, mire, cuando revisamos familiarmente a Sansón, por lo menos quedaron registradas 3 relaciones que tuvo Sansón. Tres. Con la primera de ellas, en el capítulo 14, hermano, de Jueces, se ve que hizo las cosas bien, por lo menos pues fue, y sus padres fueron donde los otros, los papás de las muchachas hablaron, lo casaron, se casaron, hermano, pero ese matrimonio no duró. Hermano, el primer lío, el primer pleitecito que tuvieron como matrimonio, Sansón agarró sus maritates y se fue para donde su papá otra vez. Cualquier coincidencia, cualquier caso de esos parecido, es pura coincidencia, hermano. No vaya a creer que le estoy tirando al marco. Pero sí, hermano, es que a veces el primer clavo, no, ya me voy a poner mi mamá. Qué feo te quedó ese huevo. No, lo hace más rico mi mamá, me voy allá para allá para mi mamá. Hermano, eso le pasó a Sansón. Cuando se acordó de la esposa otra vez y la fue a buscar, ya se había ido con otro. Es una incapacidad matrimonial. Es una incapacidad para establecer un hogar. Es una incapacidad para poder, hermano, para poder cimentar una casa. Entonces, después de esa, ya no le gustó casarse, se metió con otra y luego se metió con la que le quitó los ojos, hermano, con la que le sacó los ojos. Pero el punto es que Sansón, un ungido, uno que fue apartado desde el vientre, un hombre que era, hermano, nació con promesa, nunca pudo establecer una casa. No pudo. No tuvo hijos. Murió joven. Sin descendencia. ¿Sabe por qué? Porque tenía un problema en sus ojos. Hermano, si hay algo que nosotros debemos, también nuestro oído, ¿va? Pero por eso le pongo estos casos así para que tal vez usted los va a estudiar un poquito más a detalle. Pero hermano, los ojos de nosotros tienen que ser ministrados todos los días, hermano. Porque hoy en día solo salimos de nuestras casas y podemos ser contaminados con nuestros ojos. ¿Cómo tenemos que, de alguna manera, hermano, tenemos que hacer lo que hizo Job cuando dijo: haré un pacto con mis ojos? Eso puede ser un problema donde, hermano, donde la inestabilidad de una casa sea ese el problema, sea ese el asunto. Los ojos. Tenemos puesto la mirada en el caso de nosotros los varones, en mujeres. Bueno, si es que el que ya está casado ya no puede ver ni comprometidas, ni solteras, ni nada. Ya sus ojos solo están para su esposa, hermano. Gracias a Dios hay varios amenes.
Sí, hermano. Mire, los ojos lo pueden comprometer. Hermano, por ejemplo, yo he analizado un poquito aquella situación de Acán. Yo digo, cómo soportó el desierto, cómo aguantó todas hermano, las penurias del desierto, cómo ese hermano pasó el Jordán, vio cómo se abrió el Jordán y lo pasó. Ese vio cómo se cayeron las murallas de Jericó, hermano, o sea, victorias tras victorias. Ese vio cosas poderosas. Pero ¿dónde fue a fallar, hermano? Cuando ya estaba dentro de la tierra prometida, cuando ya iba a heredar, dice que él vio un lingote de oro y vio un manto de babilónico, un manto vio. Y después de que lo vio, lo codició. Es que eso va así, graduar. Después de que nuestros ojos se quedan clavados donde no deben de estar, la codicia entra. Y después de la codicia sigue el acto. Entonces vio, codició y tomó. Llevó esas cosas prohibidas, las llevó a su casa y las enterró en su casa. Hermano, eso le trajo destrucción, no solo para él, sino que para su esposa, sus hijos. Y yo siempre me he preguntado, ¿y qué culpa tenían los animalitos que tenía? Porque dice que aún sus animales también los llevaron ahí, los apedrearon en el valle de Acor. Pero ¿dónde entró todo eso? Por los ojos. Entonces, hermano, la discapacidad para que un hogar siempre esté en problemado, siempre esté en discusiones, siempre esté, hermano, tambaleándose, puede ser que hay una discapacidad en los ojos. E insisto con eso, puede ser que eso en una administración en el vientre, así salimos ya con ese problema, con esa discapacidad en los ojos. Puede ser que en medio de nuestro desarrollo de vida nos dañaron y entonces, hermano, vimos algún contenido que por accidente quizás lo vimos, pero sí, entonces nos dañaron nuestra manera de ver. Ya nos incapacitaron nuestros ojos. O puede ser que nosotros por cuenta propia, aún con nuestro propio sentido, empecemos a buscar información, contenido que sea inmoralidad. Y nos dañamos, nos incapacitamos. Entonces, los ojos, hermano. Otra incapacidad que se puede ver es, mire, de este lo voy a saltar porque este sí lo vamos a leer. Mire, otra incapacidad puede estar en los pies. Y este ejemplo es uno de los ejemplos que no nació cojo, no nació lisiado de los pies, sino que a los 5 años, ahí está la cita, usted lo puede ver, a los 5 años dice la Biblia que él tenía 5 años cuando llegó la noticia de que había muerto su abuelo Saúl, su padre Jonatán y sus tíos, habían muerto, habían caído en el monte Gilboa. Entonces ellos salieron huyendo y la que lo cuidaba, hermano, la persona que a él lo atencionaba de niño, no lo protegió en ese momento. Salen corriendo y él de repente tiene un accidente, se cae y queda lisiado de los pies. Eso le trajo a Mefiboset, hermano, aún le trajo un cambio de nombre, porque él no se llamaba Mefiboset. Creo que el nombre de Mefiboset era Jerobaal, que algo así, eso quiere decir como el que vence a Baal, o sea, era un guerrero. Pero hermano, eso le trajo vergüenza, porque Mefiboset significa un avergonzado. Entonces lo dañaron de niño. Y mire, hermano, hay cosas, nuestra sociedad mire, hermano, es doloroso decir esto, es doloroso tal vez enfrentarnos a una realidad de la que la sociedad vive, pero vaya a ver los índices, hay que ir a ver, y modo, eso es una verdad. ¿Y qué vamos a hacer, hermano? No quisiéramos que fuera así, pero vaya a ver los índices de los niños que son violados, de las niñas que son violadas. Es impresionante esto, hermano, es doloroso. Por eso, hermano, los que tenemos niños pequeños, por favor, cuidemos nuestros hijos, no se los confiemos a cualquiera, hermano. No podemos dejar a nuestros hijos con cualquier persona. No, es que es mi familiar. Hermano, si los que más violan a los niños son los tíos, los primos, la familia, padrastros. Yo sí diría, hermano, que si, mire, tengo que decir esto porque tengo que decirlo, hermano. Pero mire, si está bien que haya
haya usted restaurado su vida. Qué bien que haya restaurado su vida. Pero usted tiene que pasar un tiempo para que con esa persona que se volvió a casar le deje sus hijos, su hijo que no es de él, lo deje solo. Aunque suene feo, pero tiene que ser así. Porque un niño a esa edad es vulnerable, lo pueden marcar para toda la vida. Lo pueden marcar para toda la vida. Lo pueden incapacitar para toda la vida. Y solo una restauración de Dios, eso solo Dios, hermano, una herida de esas, un daño de eso, solo el Señor lo puede sanar, hermano, nadie más. Que psicólogos y eso, pues, les respeto el trabajo de ellos, pero esas son heridas tan profundas, que solo un milagro de Dios puede restaurar eso. Entonces, este muchachito, hermano, quedó imposibilitado en su caminar. No hay avance, hermano. Mire, si usted quisiera investigar un poquito qué es los pies, nos vamos a dar cuenta que los pies no solo se refieren a nuestros miembros con los que caminamos. Sabe que esa palabra, cuando se va a investigar, dice que también se puede referir a las partes, hermano, sexuales. Eso dice, vaya a buscarlo en un diccionario y usted se va a dar cuenta que pies, cuando se va a buscar el significado, también tiene que ver con nuestra sexualidad. ¿Sabe qué? Imposibilitados, marcados. Hermano, todo esto al final va a pegar en el desarrollo de un hogar, en el desarrollo de una casa y muchas cosas que podemos decir, pero yo quiero avanzar un poquito, hermanos amados. Podemos estar incapacitados de nuestra boca, en nuestro hablar. Ese caso que le puse ahí es del papá de Juan el Bautista, como por la incredulidad él quedó mudo. Hermano, Dios santo, que como el Señor me está de alguna manera empujando a que empecemos a ministrar nuestra boca, hermano. Que empecemos a ministrar nuestra boca, hermano. Así como Isaías le pusieron un carbón encendido en sus labios, yo creo que todos nosotros necesitamos que el Señor ponga ese carbón encendido en nuestros labios y que primero purifique nuestra boca, hermano. Después, como Jeremías, que ponga sus palabras en nuestra boca y que empecemos nosotros a declarar la palabra en nuestra casa. Pero cuando hay, hermano, cuando hay una incapacidad en nuestros labios, no podemos, ¿sabe qué? No podemos ni siquiera bendecir a los nuestros. No sale una palabra de bendición para los nuestros. ¿Hace cuánto? No me conteste, solo así los que estamos casados y tenemos hijos ya. ¿Hace cuánto o cuándo fue la última vez que usted puso las manos sobre sus hijos y declaró bendición sobre ellos? Si hace mucho tiempo o que nunca lo ha hecho, ¿sabe qué? Hay un problema, hay una incapacidad en nuestros labios. Hay un espíritu de que nos enmudece. Y realmente, hermano, realmente nosotros tenemos que bendecir nuestras casas, tenemos que bendecir a nuestros hijos, que nuestra boca se abra para bendecir. Entonces el problema puede ser en la boca. El problema, mire, estas últimas dos no son tanto, hermano, de cosas físicas, sino que puede ser un problema de carácter. Y por último, David, que este es un clásico, hermano: en pecado me concibió mi madre. Y el problema de David fue la sexualidad, hermano. Como la casa de David, hermano, cuando usted estudia la casa de David, el problema que se enfrentó David fue lo sexual, hermano. Cuando él cayó con Betsabé, cuando uno de los hijos violó a su otra hija, hermano, cuando su hijo que él quería tanto, hermano, que lo traicionó, ¿cómo es que se llamaba? Absalón, se acostó con las concubinas de él. O sea, tuvo muchos problemas de esta índole, tuvo muchos problemas, se enfrentó a situaciones de esta, pero es que era algo que él tuvo que vencer porque lo traía de sus ancestros. Entonces, yo quisiera que viéramos, tal vez no todos, hermano, ya no hay tiempo para verlos todos, pero por ejemplo, mire, me hizo mucho clic en mi corazón, por eso quiero verlo. ¿Cómo puede haber una incapacidad en nuestras manos? Y eso, hermano,
eso hace que nuestros hogares estén problemados. Eso hace que nuestras casas estén tambaleándose, hermano. Estén ahí en aquella inestabilidad, días buenos, días malos, días arriba, días abajo, hermano. Hay otros que más o menos, hay otros que los levantamos y no queremos saber nada, hermano. Hay una inestabilidad. Entonces, yo encuentro que esta discapacidad, hermano, en nuestras manos es un problema que de repente lo podemos estar enfrentando todos. Mire, dice ahí la palabra que aconteció el día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl. Y deliraba. Por favor, tomemos nota de algunas cositas. ¿Dónde estaba Saúl ahí, hermano? Estaba en el campo de batalla. ¿Dónde estaba Saúl ahí? En su casa. Dice que estaba en medio de su casa. Y dice, hermano, que mientras David tocaba el arpa con su mano, como de costumbre, Saúl tenía la lanza en la mano. Ahí había un problema en las manos. Entonces mi pregunta es, ¿por qué podría tener la lanza en su mano estando en su casa? Si no estaba en el campo de batalla, si no tenía enemigos ahí cerca, ¿por qué tenía la lanza en la mano? ¿Qué lo llevaba a Saúl, hermano, a tener la lanza en la mano? Mire ese otro versículo. En el siguiente capítulo, en el verso 9, capítulo 19, verso 9 dice, y vino un espíritu malo. Por eso es que son ministraciones, son cosas, son, hermano, son incapacidades que de repente están. Dice que otra vez, mire ese espíritu que lo atormentaba. Dice, vino un espíritu malo de parte del Señor sobre Saúl, y él estaba sentado en su casa otra vez con su lanza en la mano, mientras David tocaba el arpa. Entonces vemos un problema en las manos de Saúl. Vemos un problema en la mano de Saúl, que la mano de Saúl siempre tenía la lanza, aun cuando estaba entre los suyos, en medio de su casa. Ahí, hermano, en un lugar donde se supone que debe de haber armonía, estaba como en batallas. Y esa lanza, en algún momento, yo creo que en ese capítulo 19, se la tiró, se la lanzó a su hijo Jonatán. Jonatán era un guerrero y él sabía cómo esquivarse esas cosas. Tenía agilidad para eso. Si no, dice la Biblia que lo hubiera, hermano, atravesado en la pared a su hijo, lanza a su hijo. Es un problema en la mano. ¿Sabe qué? Esto es, hermano, ¿sabe qué? A veces en nuestras casas hay mucha violencia. La mano que supuestamente que es para proteger, la mano que supuestamente es para dar un amparo, para dar protección, se convierte en una amenaza para los nuestros. Y eso es tener una lesión en las manos. Eso es tener una incapacidad en nuestras manos. Eso es tener una discapacidad en nuestras manos, en nuestras casas, hermano, donde se supone que nuestra familia, los nuestros, deben de sentirse protegidos, deben de sentirse, hermano, que ahí hay calor humano, que ahí hay calor de padre, que hay calor de madre. Hermano, de repente lo que se encuentran, y sobre todo en este caso, yo sé que también, hermano, puede haber entre cónyuges, pero ¿sabe lo que más sufren a veces hermanos, las consecuencias de la violencia? Son nuestros hijos. Son nuestros hijos. Y entonces se crían hijos todos llenos de temor, hermano. Se crían hijos todos reprimidos, hermano, que no hablan, no quieren decir nada, porque el ambiente en su casa es esa. Un padre con una lanza en la mano, una madre con una lanza en la mano, hermano, que no se puede hablar, que no se puede decir nada porque ahí vienen los tunazos, diría el apóstol Sergio. Hermano,
¿Sabe qué? Esa es una. Y mire, es que eso me llamó la atención. Puede ser que nacimos así, es decir, que aún desde el vientre escuchamos peleas, que aún desde el vientre escuchamos maltratos. Puede ser que un hijo desde el vientre empezó a recibir, que una madre empezaba a recibir golpes de su esposo y el niño en el vientre, ¿sabe qué? Ya viene marcado con ese estilo de vida. Y entonces él ya en su casa, ya en su hogar, está luchando con esa. Es una discapacidad que ya nació así con eso. Hermano, mire, entre las cosas que a veces nos tocan luchar, son esas que a veces, hermano, venimos, tal vez no todos nos tocó eso, pero sí venimos de hogares donde se sufrió violencia doméstica. Y entonces yo conozco un caso donde un niño, ya no niño, hermano, ya en su edad de adolescencia, de juventud, él, ¿sabe qué decía esa muchachita? Yo me voy a casar con un hombre que sea flaquito para que no me duela cuando me pegue. Mire qué cosas, hermano. ¿Sabe qué? Tuvimos que llamar la parte, es que vos no te vas a casar para que te peguen. Porque ella creyó que eso era normal. Porque creció viendo que su papá le pegaba a su mamá. Pero ella decía, no, cuando yo me case, me voy a casar con un hombre flaquito para que cuando él me pegue no me duela mucho. Hermano, ¿sabe qué? Son discapacidades que se van marcando en una generación. Entonces, hermano, y un hogar así, nunca, hermano, un hogar donde hay violencia jamás va a ser un hogar estable. Nunca. Eso tiene un límite, eso tiene un límite. Entonces, por una parte, mire, yo quiero hablar de esto también porque la Biblia también me dice que el Señor va a bendecir la obra de nuestras manos. Pero cuando hay discapacidad en las manos, ¿sabe qué? A veces nosotros no queremos poner por obra lo que el Señor nos ha dado. Así de plano, hermano, hay quienes no quieren trabajar. Eso es tener un problema en las manos. Cuando un proveedor de un hogar se hace de la vista gorda y no se pone hermano, el overol, como se dice normalmente, y empieza a trabajar y empieza a luchar por su familia, por su casa. Hermano, cuando no hay ese espíritu de que el responsable de aquí de esta casa soy yo, el que tiene que proveer en esta casa soy yo. Yo tengo que ver cómo hago, cómo me muevo. Yo no voy a estar aquí en mi casa, yo voy a salir a buscar con qué el Señor va a bendecir, porque yo tengo una promesa que Él va a bendecir la obra de mis manos. Pero a veces hay discapacidad, hermano, donde el proveedor no quiere trabajar. O si quiere trabajar, no, yo quiero el puesto de gerente general, si no, no me den nada. Y tal vez ni a la universidad quiso ir. Entonces, ahí hay un problema en las manos también. Ahí hay un problema. Hay una discapacidad en nuestras manos. Hermano, ¿qué otra cosa le puedo decir acerca de las manos? Por ejemplo, a Moisés le dijeron, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Con esa vara te voy a dar la victoria. Con esa vara vas a ir a rescatar al pueblo y lo vas a liberar. Entonces, en nuestras manos también tiene que ver la autoridad que el Señor te ha dado y que el Señor me ha dado. Ahora, hermano, la autoridad, y vuelvo a esto, la autoridad no es para golpear. En algún momento Moisés agarró esa vara y golpeó la roca, y eso le costó el no entrar a la tierra prometida, porque utilizó la autoridad para golpear. Entonces, mire, la autoridad, nosotros, sobre todo los padres de familia, sepámosla utilizar. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. ¿Qué es eso? Autoridad. Ok, el Señor, mire, a cada uno de nosotros, los padres de familia, el Señor nos ha dado autoridad en nuestras casas. Por eso, a veces creemos, ¿no?, que la autoridad solo es en un trabajo, solo es en la iglesia. No, la autoridad
comienza en nuestras casas, hermano, ahí. Pero yo encuentro que, por ejemplo, la Biblia dice, hermano, que su vara y su cayado me infunden. Entonces la vara no solo es para golpear, no es para castigar solamente. Es parte de que de repente vamos a utilizar nuestras manos con amor, para castigar a nuestros hijos, para disciplinarlos. Pero la vara no solo es para impartir una disciplina, sino que la vara también es que cuando hay un hijo desalentado, poderlo, hermano, decir, mira, hijo, aquí estoy contigo, yo te voy a ayudar, yo estoy aquí para apoyarte. Mira, si quieres un consejo, yo quiero dártelo. ¿Sabe qué? Porque su vara me imparte, dijo el salmista, me imparten aliento, me dan valor. Su vara y su cayado me imparten, hermano, ese aliento, ese valor. Entonces, ¿cuántas cosas decir de las manos, hermano? De las manos. ¿Quién subirá al monte santo? El de manos limpias. Hermano, cuando nuestras manos ya se prestaron mire, cuando nuestras manos ya se dieron para un robo, cuando nuestras manos ya se extendieron para recibir un soborno, cuando nuestras manos, hermano, ya participaron en cosas ilícitas, ¿sabe qué? Ya nuestras manos no están limpias. Esa es una discapacidad en nuestras manos, manos sucias. Manos que ya tomaron algo que no deberían de tomar, manos que ya dieron cosas a cambio de algo más, manos, hermano, que ya se prestaron para un fraude. ¿Sabes qué? Eso, hermano, eso daña, eso es una discapacidad en nuestras manos. Pero que el Señor quiere quitar todo eso, hermano. El Señor quiere darnos a nosotros esa estabilidad, sanidad para todo, hermano, nuestro ser, y que podamos edificar casas estables. Mire, tal vez me da chance de ver este caso también, que me pareció bien interesante. Génesis 25, 22. Pero aquí hay un matrimonio. Isaac, Rebeca, que lucharon para tener bebés. No podían tener hijos, ella era estéril. Entonces dice que Isaac oró por ella y el Señor le concedió tener hijos. Y se le vinieron dos de un solo, hermano. Dice, pero como los mellizos se peleaban, mire esto, dentro del vientre, hermano. Los mellizos se peleaban dentro del vientre. Rebeca pensó, si esto va a ser así, ¿para qué seguir viviendo? Entonces fue a consultar el caso con el Señor. Y dice que él le contestó, en tu vientre hay dos naciones, dos pueblos que están en lucha. Oiga eso, hermano. ¿Desde dónde venía esa administración de pelea? Están en lucha desde antes de nacer. Uno será más fuerte que el otro y el mayor estará sujeto al menor. Entonces aquí hay jovencitos, muchachitos que ni siquiera han nacido. Aquí hay dos muchachitos que están dentro del vientre de su madre. Y lo que ellos están desarrollando ahí es una pelea, es una lucha. Fíjese que hay otras versiones, por ejemplo, la versión K2 dice que ellos serán dos pueblos rivales, rivalidad. Pero hay otra versión, hermano, que dice que ellos serán dos pueblos que se dividirán. ¿Sabe qué puede? Y esto, yo por eso estos casos digo, Señor, yo esto tengo que hablarlo porque sabe, hermano, lo que está afectando hoy los hogares, sabe lo que está afectando, y no sé desde cuándo, pero desde ya este tiempo que me ha tocado ministrar a mí, sabe lo que está afectando los hogares, los matrimonios, hermano, las casas, son los conflictos, hermano, las rivalidades. Eso de que no, yo digo que esto se va a hacer así y punto. Y la otra, pues si vos lo vas a hacer así, pues ni modo, irte por ese lado. Y el otro, sí, pues yo me voy. Y entonces hay una disputa, hermano, hay conflictos. Y entonces esas cosas, hermano, traen una inestabilidad a los matrimonios. Por eso me llamó la atención como el Señor Jesucristo, y sobre todo esa versión lo explica, incapacidades para el matrimonio, incapacidades para conformar un hogar, para conformar una familia. Entonces, mire esto, desde el vientre dice que traían ese problema de rivalidad. Y cuando vemos la vida de Jacob, hermano, cuando vemos la vida de Jacob, fue una vida llena de líos, hermano.
Donde iba, problemas. Con su hermanito, problemas. Hermano, luego que se va de la casa de su padre por problemas, llega donde su suegro, emproblemado. Su suegro lo engañó. Sus cuñados lo veían mal. Sale de la casa de su suegro emproblemado. Su suegro sale a perseguirlo, hermano, hasta que lo alcanza y con la idea de matarlo. No con la idea de que hablara, no, con la idea de matarlo. Que si el Señor no se le aparece a Labán y le dice, cuidadito tocas a Jacob, ese iba con malas intenciones de destruir a Labán, a Jacob. ¿Sabe qué? Mucho conflicto, mucho problema. Hermano, yo estaba analizando, tanto era la vida tan conflictiva de Jacob que peleó hasta con Dios. Luchó con el ángel, dice, hermano. O sea, para llegar a ese extremo, es que sí era problemático, hermano. Donde andaba, problema. Donde andaba, chocaba. Donde andaba, tenía ese lío. Hasta llegar a pelear con el ángel, con Dios. Dice, o sea, no dice ángel, sino dice, luchó con Dios. Yo creo que la vida de Jacob fue de pelea desde el vientre, porque ahí peleaban, dice, y ahí cuando nace dice que salió agarrado del talón de Esaú. Es que ese era un peleonero, hermano. Pues mire, desde el vientre podemos venir ministrados con una actitud así. Y entonces cuando ya nos casamos, hermano, empiezan los líos. Peleas, rivalidades. Y me gustó esa versión última que dice división. Hermano, la Biblia dice, ya no serán dos, sino que serán una sola carne. Cuando al matrimonio llegamos así en rivalidades, hermano, mire, segurito divorcio. Cuando no tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo, hermano. Mire, cuando somos inmaduros y creer que solo nosotros tenemos la razón. Cuando no tenemos la capacidad de sentarnos a hablar para ver cuál es la mejor decisión que podamos tomar y que sea un bien, no un bien individual, sino que cuál es lo que nos conviene como matrimonio, qué decisión nos conviene como familia. Entonces, cuando no existe esa capacidad de podernos sentar, hermano, y ver qué es lo que nos conviene, dejar el orgullo a un lado, dejar el yo a un lado y ver qué nos conviene a ambos, qué nos conviene como matrimonio, qué nos conviene como familia. Cuando eso no se puede hacer, es que hay una discapacidad, como la que tenía Jacob. Jacob, hermano, tuvo que pasar muchos problemas por este tipo de cosas. Muchos. Yo tal vez me perdería en nombrarle todas las situaciones que él tuvo que enfrentar por esto, hermano. Porque mucha rivalidad, mucha división. Y entonces fíjese, hermano, que esto quiero llevarlo a que sanemos toda incapacidad de diálogo. Sanemos toda incapacidad de un consenso en nuestras casas, hermano. Cuando nos toque que doblegarnos y decir, tenés razón, yo no estaba viendo eso que tú estás viendo, fíjate, sí, hombre, es una mala decisión que yo estaba tomando, ¿sabes qué? Te pido perdón. Hermano, ¿qué nos cuesta a veces eso? Como Abraham tuvo que escuchar la voz de Dios cuando el Señor le dijo, tu mujer tiene razón, hazle caso a tu mujer. Tienes que sacar a Agar de la casa. Y él ni modo, hermano. Aunque no le gustaba, aunque dijeran pero era lo que tenía que hacer con tal de conservar la unidad en el hogar. Y en otras ocasiones a la esposa le va a tocar que decir, bueno, tenés razón, dejo ahí, pero con tal de conservar la unidad en el hogar. Fíjese que, ya para ir cerrando esto, hermano, fíjese que hay una escritura en Isaías 51 que yo siempre la he tenido ahí muy presente, sobre todo para mi vida, para mi matrimonio. Yo quiero dársela. Yo sé que ya la he leído, no sé si ya la he leído acá, pero esto es algo que el Señor a mí personalmente me habló. ¿Quieres llamado? ¿Quieres bendición? ¿Quieres multiplicación? Bueno, hay que leer esto. Dice el Señor hablándole a su pueblo, escuchen ustedes que siguen la justicia,
los que buscan al Señor, miren la roca de donde fueron tallados, la cantera de donde fueron extraídos. Y entonces la menciona. Miren a Abraham su padre y a Sara que los dio a luz. Está hablando de un matrimonio. Pero ya después dice, cuando él era uno solo, número 1, lo llamé. Número 2, lo bendije. Y número 2, lo multipliqué. Número 3, perdón, lo multipliqué. Hermano, yo creo que todos aquí tenemos un llamado de Dios. Sin duda alguna, yo lo digo con todo mi corazón, todos aquí tenemos un llamado de Dios. Pero sabe que ese llamado no ha llegado porque hay mucha división a veces entre nosotros. Hablando del hogar. Lo que el Señor está esperando es que en realidad se consume lo que dice la Biblia. Ya no serán dos, sino que serán una sola carne. Cuando el Señor mira esa unidad en nosotros, cuando el Señor mira una casa que ya no son varios, no, es una casa. Cuando el matrimonio ya no es cuestión de dos, sino que es cuestión de una, entonces dice el Señor, yo lo llamé. Abraham, yo lo llamé. Después de que yo lo llamé, yo lo bendije. Y después de que yo lo bendije, lo multipliqué. ¿Sabe qué es eso? Es como llegar a establecer una casa, hermano. Es como llegar a asentar una casa. Es como llegar, hermano, a que nuestras casas se consoliden, hermano. Pero se necesita la unidad. Se requiere, hermano, que la unidad en el matrimonio, que no haya tanta rivalidad. Bueno, yo digo que no exista la rivalidad en nuestras casas, hermano. Que no exista la división en nuestras casas y que no exista tanta lucha, tanta pelea en nuestras casas, hermano. Eso, hermano, eso es una discapacidad en el hogar. Mucha lucha, mucha pelea, mucha discordia, mucha rivalidad. Eso es una discapacidad que mantiene una casa, hermano, lejos de lo que el Señor quiere. Yo quiero orar tal vez los hermanos de alabanzas ya pasan. Yo quiero orar esta noche, hermano. Y póngase de pie, mire, y que meditemos, que el Espíritu Santo ahorita nos auxilie con una mayor intensidad de su presencia, que nos haga recordar cosas que de repente están ahí hasta que olvidadas, hermano. Y que realmente nos sinceremos delante del Señor. Señor, yo necesito un milagro. Puedo estar discapacitado, así como Mefiboset por mucho tiempo, hermano, por mucho tiempo. Desde los 5 años pasó olvidado, pasó en lugares secos, sin pasto, sin pan, sin comida, hasta que el rey tuvo misericordia de él, hasta que el Señor se acordó de él y en su discapacidad fue llevado a la mesa del rey y lo empezaron a restituir. Hermano, necesitamos estar sanos. Cuando le digo sanos, no estoy hablando en este momento, no estoy hablando del cuerpo humano, sino de estas discapacidades que de repente están, hermano, ya sea que han sido ocasionadas por alguien más, ya sea que, hermano, pueden ser situaciones generacionales, como lo vimos en la palabra, pero también puede ser errores que nosotros cometimos, faltas que nosotros cometimos. Hermano, tal vez con promesas del Señor y nos fuimos a otros lugares que no deberíamos de ir, y ahí ya venimos dañados a la casa del Señor, ya venimos con lesiones, ya venimos con discapacidades. Pero yo te extiendo a ti esta palabra y decirte, hermano, el Señor está aquí para restaurarnos y quitar toda discapacidad de nosotros.
Así como en su tiempo el Señor sanaba a los cojos, sanaba a los mancos, sanaba a los ciegos, sanaba a los sordos, así como el Señor hacía milagros, el mismo Dios está aquí entre nosotros esta noche y Él quiere quitar toda discapacidad, todo aquello que nos está impidiendo, hermano, que nuestro hogar, que nuestras familias, Señor, que las familias lleguen a ese punto donde podamos ser familias sólidas. Esas cosas que nos están, hermano, impidiendo que nuestras casas lleguen a ser casas estables. Pidamos misericordia esta mañana. Oremos al Señor ahí donde usted está. Padre, oramos esta noche. Por favor, yo te presento mi casa. Ahí presente usted su casa. Yo voy a presentar mi casa. Señor, yo te presento mi hogar. Te presento mi matrimonio. Pueden haber daños. Pueden haber, Señor, incapacidades. Pueden haber situaciones, Señor, que las provocaron en nosotros. Pueden haber cosas, Señor, que ya nacimos con ellas. Pueden haber cosas que nosotros mismos con nuestra propia voluntad, Señor, fuimos y las adquirimos. Pero esta noche llamamos aquí tu poder, llamamos aquí, Señor, esa manifestación de poder que se dio, que se movió en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Oramos para que toda discapacidad en nuestros ojos, Señor, sea sanada esta noche, Señor. Oramos para que toda discapacidad en nuestro oír, Señor, sea sanada esta noche. Oramos para que toda discapacidad en nuestras manos, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy levantamos nuestras manos a ti y te podemos decir esta noche: sana nuestras manos, Señor, sana nuestras manos. Si hay violencia en nuestras manos, Señor, hoy, por favor, haz un milagro en mis manos, haz un milagro en nuestras manos, Señor. Señor, si nuestras manos, Señor, tal vez están como estériles, Señor, hacemos, trabajamos, nos esforzamos, pero no hay alguna remuneración que quisiéramos, Señor, hoy presentamos nuestras manos delante de ti, Señor. Sana nuestras manos, sana nuestras manos, sana nuestras manos, sana nuestros ojos, Señor, sana nuestros oídos, Señor, sana, Señor, nuestra boca. Oramos, Señor, para que todo espíritu que ha tenido nuestra boca cerrada, Señor, hoy nuestras bocas sean libres, Señor. Todo aquello que Señor, ha puesto en nuestra boca un impedimento en nuestra lengua para abrir nuestra boca y declarar tu palabra y declarar tu bendición, Señor. Hoy declaramos sanidad, Señor, sanidad, Señor. Oramos con el poder del Espíritu Santo. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, para que ahí, Señor, tú sanes, sane nuestro carácter, Señor. A veces hay mucho conflicto, hay mucho problema. Que tú nos des la capacidad, Señor, de consumar la unidad en nuestros matrimonios, en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hogares, Señor. Estamos orando esta noche, Señor. Estamos orando esta noche. Aleluya. Renuévanos. Toda discapacidad, Señor, ahora la traemos a ti. Aleluya. Oh, Señor, todo lo que hay, Señor, dentro de mí, todas esas cosas que de repente necesitan hoy, Señor, llegar a su final, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, hoy oramos esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, solo cree al Señor, cree a su palabra. Dios puede hacerlo. Y todo lo que hemos hablado esta noche, mira, no tiene nada que ver con lo natural solamente. Podemos estar imposibilitados espiritualmente,
Que el Espíritu Santo haga una obra esta noche de revelarnos nuestra condición. ¿Por qué tanto estorbo? ¿Por qué tanta dificultad? Oh, que el Espíritu Santo hoy nos revele de lo que tenemos que ser sanos. ¿Qué discapacidades hay en nuestros hogares? ¿Qué discapacidades hay en nuestros matrimonios? ¿Qué discapacidades hay? Tal vez tú como esposo, tú como esposa, tú como hijo. ¿Qué discapacidades hay que necesitan ser sanadas hoy? Y que nuestras casas tengan un desarrollo óptimo. Que en nuestras casas haya un deleite, que en nuestros matrimonios pueda haber un deleite como dentro del huerto. En el nombre de Jesús, estamos esta noche aquí poniéndonos delante del Señor. Solo ahí delante del Señor, aprovechemos estos minutitos y sincérate con el Señor y dile: Señor, haz un milagro en mí, haz un milagro en mí. Así como lo hiciste con aquel ciego de nacimiento que le devolviste o por primera vez pudo ver por primera vez en su vida. Le hiciste ver. Así como aquel paralítico de la iglesia, la hermosa, era un paralítico de nacimiento, pero ahí llegó Pedro, Juan, bajo el poder del Espíritu Santo, con el poder de Jesús de Nazaret, llegaron y lo levantaron y pudo caminar después de 38 años. Nada hay imposible para el Señor. Solo ruégale un milagro. Solo ruégale un milagro. Si hay alguien que necesita oración y quiere que oremos por usted, venga aquí enfrente. Si hay alguien que dice: Señor, yo necesito que oren por mí, venga aquí enfrente. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, vamos a cerrar este tiempo. Yo no quería llamar, pero siento que sí hay personas que necesitan oración específica. Venga. Vengan. Yo sé que sí, el Señor Espíritu Santo. Vengan, vamos a orar. Nada imposible para el Señor. Nada imposible para el Señor. Permítanme orar por ustedes. Cantemos ahí, amados. Cantemos: Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra no regresa vacía. Tú la has enviado. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, renuévame, Señor
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Oh, porque todo En el nombre de Jesús, Señor, restauración, Señor. Restauración, Señor. Sanidad, sanidad, sanidad. En el nombre de Jesús, Señor, nos declaramos sanos, Señor. En el nombre de Cristo, Padre, bendecimos, bendecimos, bendecimos la vida de nuestra hermana, Señor. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús.